Y déjenme contarles que en la religión judía se celebran varias fiestas hasta el día de hoy. Fiestas que dejó instituidas Dios para el pueblo de Israel y que tenían como propósito que uno fuera muy específico, muy puntual en darle gracias a Dios. Si yo hiciera en este momento, bueno, lo vamos a hacer, el ejercicio de qué palabra define nuestra relación con Dios. Es decir, yo puedo decir, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Con esa palabra yo defino a mi Padre Celestial. Ahora, les pregunto a cada uno de ustedes, a ver, tú, ¿cómo definís tú al Padre Celestial? ¿Con qué palabra? El Señor es impresionante. Muy bien. A ver, Luis Fernando. El Señor es misericordioso. Margarita. El Señor es amor. Katy. El Señor es bondad. Andrés. A ver, lo está pensando. Brenda. Todopoderoso. A ver, tu papá. El Señor es tu papá. Muy bien. José. El que te guarda. Muy bien. Ahora, cada palabra tiene un significado. O sea, si usted la dijo, no la dijo por decir, ay, ¿qué digo, verdad? O a lo mejor. Pero cuando uno está impresionado del Señor, tiene una relación personal con Él, hay una palabra que lo define. Hay una palabra que muestra esa relación. Ahora, hagamos el ejercicio acerca de nuestro Padre terrenal. De nuestro Padre terrenal. ¿Cómo definiría, a ver, alguien que tenga a su papá vivo? A ver, Nacho. A él. Trabajador. Mi papá es trabajador. Valentina. Amoroso. Muy bien. A ver, Luis Fernando, otra vez. A tu papá terrenal. Proveedor. Muy bien. ¿Y tú? Inteligente. Miren cómo se nos hace más fácil darle valor a Dios, a nuestro Padre Celestial, cuando le damos valor a alguien terrenal. ¿Verdad? Entonces, siempre la relación va a ser que así como yo trato aquí en la tierra, así voy a poder yo tratar a Dios. Sí lo voy a poder ver. Ahora, yo puedo definir al Señor de muchas maneras. Él ha sido nuestro sanador en nuestra casa, en nuestra familia. Él ha sido nuestro amigo fiel, ¿sí? El más fiel de todos nuestros amigos. Él es nuestro ayudador. Aún cuando tenemos un día y una hora donde nos pueden colgar de la cabeza los problemas, el Señor siempre aparece y lo resuelve. O sea, Él es nuestro ayudador. Lo puedo definir con mucha emoción, con mucho entusiasmo. El Señor es el que nos guarda, decía José, el que nos guarda del peligro, de la muerte, de accidentes. Ahora, nos pueden pasar cosas en la tierra, sí, si manejamos, podemos chocar, es un riesgo, por eso hay seguros. Pero Dios en su infinito amor nos guarda del peligro, ¿verdad? El Señor, aunque hayan doctores, hayan hospitales, haya buena medicina, pero el Señor nos mantiene sanos. El Señor hace milagros de sanidad. Ahí donde necesitamos una operación, Él nos sana y ya no nos operan. Bueno, yo pensé que ustedes eran igual que yo de entusiastas. Ahora, decía que al pueblo de Israel Dios le dejó fiestas que tenían que celebrar para que fueran mucho más específicos en cosas que tienen que hacer para tener esa comunión con Dios. En los próximos días, exactamente el 10 de octubre, a partir del 1 al 10 de octubre, se empiezan a hacer los preparativos
para celebrar una fiesta que se llama Yom Kippur. En la fiesta del Yom Kippur, la gente ayuna por 24 horas y en ese ayuno se pone a cuentas con Dios y no ora por otra cosa más que pedirle perdón a Dios. Para eso hizo esa fiesta, ese día especial. Es un día de pedirle perdón a Dios, pedirle que perdone todos los pecados, pero también implica ese día yo voy a perdonarle a todos los que me han afectado mi corazón. Mire qué sabio Dios que dejó esta fiesta o ese día para que uno se pueda quitar ese peso del pecado, pero también para que uno pueda liberarse de esa carga de la falta de perdón de aquellos que le han hecho daño a uno. Ahora, lo interesante es que para nosotros, los cristianos, nosotros tenemos un motivo más grande para celebrar y es que el Señor envió a Jesucristo para que todos nuestros pecados fueron lavados con su sangre preciosa. Ahora, si el pueblo de Israel que de verdad ama a Dios, porque en Israel hay un montón de gente que no ama a Dios, hay un montón de judíos que ya no celebran nada, ¿verdad? Pero igual es cuando hablan de un cristiano, ¿verdad? Hay gente que no va a la iglesia el domingo porque dice, ¿para qué voy a ir? Si ahí solo los hipócritas van. Conozco a uno que debe y no paga, conozco a uno que trata mal a su mujer o a su marido. Y entonces hay otras religiones donde no hablan mal de los que van ahí. Pero es solo de la iglesia cristiana evangélica que rápido dicen iglesia de hipócritas. Un día de estos tuve que decirle a un personaje muy particular que estaba diciendo, es que todos los cristianos son hipócritas. Yo le dije, eso es como que si yo dijera que todos los empresarios son ladrones. No se puede generalizar. No se puede juzgar a todos por igual, porque el que va a la iglesia tiene más atributos que el que no va, porque el que va está reconociendo que necesita de la gracia y favor del Señor. Es que yo no voy a la iglesia solo a somatarme el pecho, decía alguien. Pues es mejor irse a somatar el pecho y decirle al Señor, soy débil, te necesito, me cuesta hacer tu voluntad, pero aquí estoy porque te necesito. ¿Me voy a entender? A mí no me importa que nos juzguen mal, porque al final el que juzga está peor que a quien está juzgando. Pero si algo podemos nosotros decir es, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor nos está transformando cada día de tal manera que nosotros somos los primeros en confesar que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho de nuevo. No importa que te pongan el dedo y que te señalen del pasado, porque muchas veces es el mismo diablo metido en una persona quien te va a acusar. Pero si alguien tiene que estar convencido de que ya el pasado ha sido perdonado y redimido, somos nosotros. Porque si yo niego la obra de Cristo, entonces el diablo lo empodero. Le doy autoridad que no tiene para que venga y me saque a luz mis trapitos al sol. ¿No entender? El diablo puede venir y te puede recordar lo que tú hiciste hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10, hace un minuto. Pero tú tienes el poder, la autoridad de poder decir, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo estoy declarando que un día fui pecador, fui de lo peor,
pero un día yo le entregué mi vida a Cristo y Él me hizo en una nueva persona. Un cristiano que lo declara, que lo confiese, se puede poner de pie aquí en la alabanza y cantarle al Señor y decirle: gracias porque tú eres mi libertador, porque tú eres el que me perdona mis pecados, el que no se acuerda más de mis transgresiones. Pero una persona que le cuesta levantarse, a levantar sus manos y darle gracias al Señor, es como cuando empecé. Es como aquellos 10 leprosos que no regresaron a darle gracias a Jesús por su milagro porque no se sintieron bien. Uno dijo: gracias, Señor, porque me sanaste. Él estaba convencido que no había sido solo una sanidad física, sino que había sido un encuentro personal con Jesús como Salvador y Señor. Pero los otros 9 quizá no quisieron venir porque se sentían con vergüenza. Como yo fui sanado de una lepra que era parecido al cáncer de hoy. Cómo me sanó de una enfermedad incurable y con qué cara yo voy a venir delante del Maestro a darle gracias si yo soy un vil pecador. Pero hoy te quiero decir, iglesia, Dios nos da el derecho, el privilegio de poder decir: Señor, gracias, porque estar en tu presencia es mejor que volver a arrastrarme en el mundo, en el pecado donde yo era esclavo del diablo. Eso se llama humildad, se llama reconocer que esclavo era, mas ahora soy libre por la gracia y favor del Señor. Amén. Bueno, y estaba esta semana ministrando a una familia y estábamos hablando de ese cofre, sí, que estaba en el tabernáculo. ¿Cuántos saben cómo se llamaba ese cofre? El arca del pacto. Y estábamos hablando de cómo antes, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al templo y ahí en el arca del pacto hacía el sacrificio. Ahí donde el Señor estableció que estuvieran 2 ángeles de oro representando la presencia angelical, cubriendo los mandamientos que estaban ahí en el arca. Y ahí se hacían los sacrificios del cordero para decir: la sangre derramada de este cordero va a expiar, propiciar perdón para toda una nación, para todo el pueblo de Israel. Y ahí adentro del arca están los 10 mandamientos, estaba un poco de maná, que significa Dios es el que provee todos los días tu alimento. Se recuerdan que Dios así alimentó al pueblo de Israel por tanto tiempo, pero también ahí estaba la vara de almendro de Aarón, donde el Señor se manifestó para poder decir: yo puedo manifestarme de cualquier manera y en cualquier cosa para que puedan ver mi gloria en medio de cualquier dificultad. Lo interesante de esto es que evaluábamos cómo era de anhelado entrar al tabernáculo para sentir la presencia del Espíritu Santo. En aquel tiempo, un hombre era el único afortunado de poder entrar, pero su acción tenía efecto en toda la nación para que sus pecados fueran perdonados. En la fiesta del Yom Kippur, la gente anhela ese 9, ese 10 de octubre para decir: voy a ayunar 24 horas para clamarle a Dios por perdón. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de no esperar un día para hacer eso, sino todos los días podemos decirle al Señor: Señor, yo anhelo de tu presencia, por lo tanto, yo anhelo que tú mires mi vida y me ayudes a cambiar. Nadie puede cambiar si primero no viene con una actitud correcta de humillación y decirle: Señor, tú eres santo, tú eres grande, yo no merezco estar delante de ti.
Porque ¿sabe qué pasaba antes, Brenda? Entraba una persona al templo, le ponían una como cadena con cascabeles al sumo sacerdote y todo el pueblo estaba oyendo si eso se oía ahí adentro. Y si no se oía el ruido, era que el sumo sacerdote caía muerto porque no estaba en santidad para poder entrar a la presencia de Dios. Pero hoy, hermanos, nosotros podemos venir y tener la oportunidad de que aquí, en este lugar que se vuelve un tabernáculo, donde nos reunimos a alabar a Dios, a adorarle, a orar, a escuchar su palabra, ninguno caiga muerto. Yo no he visto que ninguno caiga muerto, ¿verdad? ¿Quién fue quien entró de último aquí? Jorge Luis. No cayó muerto. ¿Por qué? Porque hay una gracia, hay un favor, hay una sangre de Cristo que lo ha cubierto. Hay un pacto entre Él y el Señor, un pacto entre la tierra y el cielo, donde el Padre mira a Jesús y ahí mira a Jorge Luis y lo mira lavado, transformado por su sangre, y por medio de la fe lo mira más que vencedor sobre el pecado y sobre el diablo. Eso era lo que anhelaba Israel. Eso, pero no podían, solo un hombre podía entrar. Y hoy tenemos ese privilegio y lo menospreciamos. Es necesario que venga un profeta y diga: veo ángeles, veo un ángel parado allá, veo otro allá, para que nos podamos estremecer y decir: wow, hay ángeles. ¿Y por qué tiene que venir un profeta a decirlo si ya es un hecho? El problema es que no lo creemos. El problema es que no lo disfrutamos. El problema es que el Señor dijo que ahora su presencia iba a estar donde quiera que se adorara el nombre de Cristo. Y viene el Espíritu Santo y ya no le damos importancia. Ya no disfrutamos ese tiempo. Por eso es que cuando yo estoy en una reunión y me siento y empiezo a orar y me empiezo a quedar dormido, mejor me levanto. Porque no quiero quedarme dormido como le pasó a Pedro, a Juan y Jacobo cuando Jesús se los llevó, los escogió primero dentro de los 70, después dentro de los 12, después a ellos 3, vénganse, oren conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se quedaron dormidos? Porque se acomodaron, porque buscaron la posición más rica para orar y de plano se iban a quedar dormidos. Si yo ya sé que cuando empiezo a orar me va a dar sueño, mejor voy a orar parado. Mejor voy a estar orando caminando, pero yo voy a buscar la manera de decir: el diablo no me va a vencer con sueño. Si yo en la noche quiero orar, pero ya estoy muy cansado, lo voy a hacer en la mañana. Y si a mí a las 3 de la mañana es un problema, pues me acuesto a las 7. Pero yo voy a aprovechar un minuto en su presencia. Yo voy a aprovechar ese momento de intimidad con el Señor que en otros tiempos era anhelado. Hasta tal punto que el día de hoy en Israel siguen la gente devota, la gente que de verdad ama a Dios, anhela ese día para asomatarse el pecho y poder decir: soy pecador y necesito al Señor. Pero anhelan ese día también para poderle decir al Padre Celestial: saca de mí ese odio, ese resentimiento que yo tengo con los que me han robado, con los que me han estafado, con los que se han burlado de mí. Pero nosotros, los cristianos, el Señor nos da la oportunidad que todos los días vengamos al trono de su gracia y le digamos: ayúdame, Señor, para que yo pueda reconocer mis pecados. Ayúdame, Señor, a pedirte perdón y ayúdame a perdonar aquello que yo no puedo perdonar. Amén. Así que yo quiero que consideremos 3 pasos para poder cambiar nuestra actitud referente a pedir perdón. Y el número 1 se llama autoevaluación. Y usted sabe cuántos usan Waze aquí. Y para poder llegar a un lugar, ¿qué necesito hacer? ¿Ah?
para poder llegar a un lugar yo necesito poner la dirección y a dónde voy. ¿Sí? Ahora, pero cuando uno pide, yo no sé cuántos aquí han usado Uber, pero yo nunca he pedido un Uber si no pongo en dónde estoy y después a dónde voy. Porque de alguna manera la persona que me va a ayudar tiene que saber dónde estoy para poderme llevar a donde quiero ir, ¿verdad? A veces Waze no reconoce dónde está uno y lo manda por un montón de lados. Uno puede despistar al Waze, ¿verdad? Pero cuando uno va a utilizar ese primer paso que se llama autoevaluación, tenemos que hacer algo como con las direcciones. Yo tengo primero que saber en dónde estoy. Y número 2, a dónde voy. Y se lo tengo que decir al Señor. Señor, reconozco que tu palabra dice que no hay que mentir. Pero yo me miro hoy parado en el monte de la mentira. Hago negocios usando mentiras. Tengo una relación en mi casa a base de mentiras. A veces no puedo dormir porque, ay, si me agarran con la mentira, ¿verdad? Y no puedo avanzar. Usted sabe que hay gente que uno le dice, ¿quiere aceptar a Cristo en su corazón hoy? Y le dice, mañana mejor. Todavía no estoy preparado. Y ese todavía no estoy preparado, ¿sabe qué significa? Estoy en pecado y no lo quiero dejar. Ya es una frase muy común que uno detecta en la gente que dice así. Hay gente, primero, que no quiere soltar el pecado. Ahí está. Y hay otra gente que dice, cuando yo ya sea perfecto, entonces yo voy a buscar a Dios. Y usted, igual que yo, sabemos que eso no se puede. Yo tengo que venir delante del Señor reconociendo que estoy lleno de pecados. Pero ahora, al nivel que estamos nosotros, la nueva vida en Cristo Jesús, yo tengo que venir y reconocer, Señor, yo te doy gracias. Y nunca me cansaré de darte gracias porque me hiciste una nueva persona. O sea, cuando yo les pregunté, hagamos el ejercicio, ¿qué podemos decir de Dios? Una de las respuestas que esperaba era escuchar eso. Dios de cambios, Dios de transformación, alguien lo dijo ahí. Dios es alguien de nuevas oportunidades. El Señor es el que resucita muertos. Yo estaba muerto y ahora vivo estoy. Dios de la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Luis Fernando, a Katy, que envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que si él cree, obtenga la vida. ¿Qué es lo más preciado que tenemos nosotros y que tenemos que celebrar en la iglesia? Que tenemos vida eterna, ¿sí? Porque mire, cuando el Señor lo perdona a uno de pecado, de esa condición de pecado, uno ya no va a tener muerte eterna, sino que ahora va a tener vida eterna. ¿Verdad? Yo me recuerdo que una vez que tuvimos un accidente, que a Sandra lo ha contado muchas veces acá, yo dije, gracias Dios, porque tenemos seguro. Y gracias a Dios, primero, que no maté a una persona o esa persona no me mató a mí, pero el tema era que uno se siente confortable cuando tiene seguro, ¿verdad? El seguro paga. Pero no nos emociona, por eso yo quiero que usted haga una autoevaluación esta mañana. No nos emociona el andar con el pecho erguido y las manos levantadas y decir, gracias Señor, porque yo tengo vida eterna. Eso no se puede pagar con dinero. Hay gente que se está muriendo, yo lo he contado aquí, testimonios de mucha gente, se está muriendo y tiene millones de dólares, pero no puede comprar la salud, no puede comprar la vida eterna. Nosotros le debemos de dar gracias a Dios y poder decir, yo puedo disfrutar los días que me vienen porque yo sé que no tienen final, porque yo soy una persona eterna. A ver, dígale a alguien, yo soy una persona eterna, a ver si lo puede decir. ¿Verdad?
A veces molestamos, ¿verdad? Ya va a decir Jorge Luis que estoy haciendo bullying, pero es que no tengo otro ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, José, ¿verdad? José tiene cara así como que se va a vivir 100 años o más. Una coreanita que estábamos orando por ella en estos días, que no es Abigail, porque no todas las coreanas se llaman Abigail, ¿verdad? Pero me dice ella, mira, pastor, yo quiero que tú vivas 100 años o más, porque en Corea así vive la gente, ¿verdad? Entonces voy a orar por tu pancita, ¿verdad? Para que bajes 10 libras en un mes, 10 la otra, 10 la otra. Digo, gloria a Dios, ese milagro ya está hecho. Dije, así va a ser. Por supuesto, ¿verdad? Hay que comer mejor, hacer ejercicio, etcétera. Pero ella me lo dijo así con mucha fe. Me dijo, tienes que dejar de comer ciertas comidas y ya le estoy haciendo caso. Entonces, lo digo porque ella me dijo, yo quiero que tú vivas 100 años para que tu iglesia tenga 100 años, pastor. Y wow, eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque ya a algunos nos queda menos años para llegar a 100, pero cuando uno dice un día cuánto es, un año cuánto tarda, cuánto nos falta, uno puede mirar realmente de una manera positiva los años que tiene por vivir. Ahora, el tema es que uno debería de vivir esos días muy contento, muy agradecido, muy mentalizado realmente de lo que uno es, porque a veces seguimos creyendo a esta altura de los años que vamos de ser cristianos, todavía las tonterías de antes, ¿verdad? De maldiciones que nos echaron y que ya no están por la gracia del Señor también. Pero a veces decimos, este José tiene cara como que si es hijo de Matusalén. Todo el mundo, ja, 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 ¿verdad? Como que si es hijo de Luis, ¿verdad? Pero no, a veces le hacemos más mérito, por ejemplo, a Matusalén, que al Dios que le dio vida a Matusalén. ¿No voy a entender? O sea, hablamos más de la gente que del Señor. Y a veces caminamos en esta vida como cristianos y decimos, el profeta me dijo tal cosa. Querido, como dicen los argentinos, no era el profeta, era Dios. Y hasta que tú no te quites de la cabeza que fue boca de profeta y no fue Dios usando al profeta, no vas a creer la palabra ni te vas a mover ahí. Aunque el güey te esté diciendo, es para allá. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no le hago caso al güey si agarro para allá? Así somos en la vida espiritual. A través del profeta Dios dijo, vas a hacer esto, vas a comprar esto, ya no vas a hacer esto. Y nos viene del norte, como dicen en México. ¿Por qué? Porque creemos que fue el profeta. Las iglesias proféticas como estas tenemos que ser ejemplo de cómo hablamos y qué creemos y qué confesamos. Yo no digo como dice la profeta Esther, yo digo como dice el Señor, como me dijo el Señor usando ese vaso, como usa el Señor a mi esposa. Pero eso es autoevaluarse. ¿Dónde estoy? ¿Me he movido? ¿He hecho cosas que me ha dicho el Señor a través de sus profetas? ¿O sigo ya en el mes de septiembre que se está yendo, 9, entro al mes 10 diciendo, estoy parado en el mismo lugar? Esa es la esencia de mi mensaje hoy. ¿En dónde estamos parados? Hemos avanzado en 10 meses. Nosotros como pastores que trajimos a la profeta Esther, que trajimos a la profeta Ana Olondo desde allá de las Islas Canarias, que trajimos a los profetas del gobierno de Estados Unidos, que tenemos profeta en casa, que ahora trajimos al profeta de Panamá, que ahora vamos a hacer un congreso en enero. Pero la iglesia se tiene que gozar porque estamos creyendo que Dios habla a través de los profetas. Pero la iglesia tiene que manifestar otra actitud, porque lo que tienen ustedes aquí hay otros que lo están deseando.
Hay otros que están diciendo, pastor, yo quisiera que en la iglesia hubiera un avivamiento. No hay palabra profética, no hay palabra predicada acerca de cosas que tengo que hacer. Solo muchas veces es motivación, pero nada que me enfoque a hacer cambios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho de nuevo. Mi papá decía que yo era un bruto, pero eso ya es parte del pasado. Ahora tengo la mente de Cristo. Mi papá nunca me dijo así, pero lo pongo como ejemplo. Haraganote, no agarrar ni siquiera una escoba para limpiar. ¿Te lo dijeron alguna vez? A mí sí. Pero de modo que si alguno está en Cristo, yo soy una persona diligente, yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona que hace más que otros porque yo fui llamado para ser excelente. Ahora, miremos algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con la palabra. Entonces, apuntaron ahí, ¿verdad? Autoevaluación. Pero quiero que veamos Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. Voy a poner así, pero no, alguien olvidó su taza acá. Bueno, ya lo tienen. Mateo 21, 28 al 32. Pero vamos a honrar a Luisa, que está trabajando hoy en el RENAP y ella quisiera estar aquí. Se los puedo asegurar. Gracias doy al Señor por cada uno de ustedes, de verdad. No hubiera quien predicarle. Y porque ustedes, yo puedo dar testimonio de la obra que el Señor empezó y la ha venido perfeccionando en cada uno. Y declaro en el nombre de Jesús que aún las cosas que no han visto las van a ver, porque el Señor es especialista en sorprendernos. Y dice que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ahora dice, mire, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Así, ¿verdad? Venite, José, para acá. Voy a hacer como que sí. José y Nacho son mis hijos y tú ponete aquí, ¿verdad? Entonces, José, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y miren lo que contestó. Siguiente, por favor. Y él dijo, contéstame eso. Entonces decime, pues. Está bueno. ¿Y por qué te quedas ahí? Dice que arrepentido fue. Andate. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué fue lo que había preguntado? ¿Puedes ir a trabajar a mi viña? Gracias. Por eso es que no te cambio. ¿Y por qué te vas? Y dice ahí y no fue. Andá, sentate. ¿Y vos por qué regresaste y te fuiste? Y mire lo que sigue diciendo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? A ver, díganme ustedes. El primero, contestaron los discípulos. Ustedes se parecen a los discípulos de Jesús. Miren, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, es como haber dicho por lo tanto, o lo que decimos hoy, ¿verdad? Declaro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mira lo que está diciendo Jesús. La gente que se merecía ser obediente y ganarse el cielo, dijo que sí, pero no creyó. Pero los que dijeron que no y sí, ellos son como los publicanos y la ramera que arrebataron su salvación. Ahora, porque
vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Entonces, un ejemplo de cómo somos los guatemaltecos y los latinos, y me aseguro que seguramente los europeos también, que decimos algo que no hacemos, que prometemos algo que no cumplimos. ¿Cuántas veces, y yo voy a hacer primero acá, que a veces le decimos al Señor, si tú me respondes a esta hora, ya puedes venir, José, ya deja de trabajar en la viña? Ya vieron que hasta los que van a la viña van al baño. Bueno, pero el tema acá es que nosotros somos muy dados a decir que sí y no hacemos las cosas. El servicio al Señor es decirle, Señor, yo te amo, te agradezco por mi salvación, y yo quiero evaluar cuántas veces he dejado cosas en un sueño, en una intención, pero que no las he bajado a la acción. ¿Cuántas veces yo he dicho, Señor, yo quiero darte a cambio algo si tú me das? Que eso es una actitud incorrecta, mis amados hermanos. Está tan arraigado en nuestro corazón. Le ponemos condiciones al Señor en lugar de venir primero con un corazón de honra y decirle, Señor, yo te amo a ti y sé que tú eres mi Padre y sé que tú cuidas de mí y que tú, de acuerdo a Romanos 8:28, haces que todas las cosas salgan a mi favor. ¿Verdad? Pero el problema es que decimos, si las cosas me salen a mi favor, entonces yo, Señor, seré un mejor cristiano. Entonces yo, Señor, te voy a servir en la iglesia. Entonces yo voy a estar a las 8, aunque empiece a las 10:30, ahí voy a estar parado ahí para que me abra Luis. ¿Cuántos han dicho eso? Bueno, y no, pero otros sí. Quiero ejemplificar cómo a veces nos quedamos en la intención condicionada. Y nunca vamos a encontrar en la Biblia que le tenemos que poner condiciones. Si tú me respondes lo que yo te estoy pidiendo, entonces, Señor, yo te voy a servir. Error. El Señor quiere que uno le digamos, Señor, te voy a servir. Y en mi servicio, yo voy a esperar que lo mejor venga a mi vida. ¿Verdad? Miren cómo es de diferente. Paso número 2. ¿Dónde quieres estar? Y lo vamos a responder eso con algunas preguntitas para pensar en dónde quieres estar. Número 1, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Qué es importante para ti? Me decía una persona hace unos días, me decía, pastor, yo me voy a ir a Barcelona. ¿Tienes una iglesia donde yo me pueda congregar allá? Y me llamó mucho la atención porque me lo estaba diciendo un joven que la verdad que yo no me lo esperé que él me lo preguntara. Y me llamó la atención porque pude notar que entre sus prioridades estaba, me voy a ir a estudiar allá, pero lo primero que quiero saber es a dónde me puedo congregar para seguir buscando al Señor. Notamos la diferencia. Pero otras veces con mi esposa tuvimos que atender a personas que nos decían, nos vamos de la iglesia porque me tengo que ir a vivir a otro lugar que pueda pagar y va a ser en tal lugar. Y la pregunta que yo le lanzaba era, pero si te vas allá, te va a quedar muy lejos la iglesia. ¿Ya consideraste a dónde te vas a congregar? Y no lo había considerado. ¿Por qué? Porque su prioridad era el trabajo. Porque su prioridad era dónde vivir. Pero nunca le había preguntado al Señor, ¿dónde puedo establecerme para que yo no deje de buscar tu rostro? Amén. Otra segunda pregunta, la vida es corta. ¿Por qué quiero que se me recuerde? La vida es corta. Antier estaba mandándole a mi esposa un video
de, de, de alguien, y voy a ver si Florecita me ayuda, se lo voy a mandar a Joseph, de repente lo podemos poner. Y yo quiero que lo vean, y cuando lo tenga listo, pues que lo ponga Joseph, porque es una referencia de lo de la vida. Y creo que sí lo podemos poner. Pero mientras ya se lo mandé a Joseph, ¿me ayuda Florecita? Yo quiero que José me ayude con otra cosa. Véngase, trabajador de la viña. Cuando estábamos empezando la reunión de hoy, José estaba diciendo que Dios, él estaba muy agradecido porque Dios había hecho algo en su vida con relación a esta semana. Gracias. Sí. Buenos días, hermanos. Hoy en la mañana estaba a adoración que estábamos al iniciar el servicio, antes de iniciar el servicio. Pues muchos de ustedes conocen un poco del testimonio que tenemos con mi esposa, pero a principio de año yo contaba, cuando recién regresé del viaje, que pues había tenido unos problemas con ciertas personas, pero bueno, el Señor me habló, pues hubo un proceso ahí, porque pues en mi corazón cuando pasó uno dice, bueno, lo voy a dejar ir, pero al final no es así. Me dolió mucho lo que estaba pasando, pues que más que era parte económica, decía yo, pero o sea, ¿por qué, Señor, me estás quitando algo que es para bendecir a mi familia o hasta la iglesia? Pero bueno, pasó, el Señor habló a través de la profeta, y la última vez que también, como decía el pastor que trajo a esta gente, me habló también la profeta, la esposa del pastor de allá de Las Vegas, y me dijo, y ya me lo había dicho también Sandrita, que lo dejara, que el Señor iba a hacer algo, que tuviera paz, que dejara. Entonces ahí fue donde yo entendí, pues porque muchas veces el Señor te habla y uno dice, sí, lo voy a hacer, y realmente no lo hace uno, no lo suelta. Pues dije yo, llegué a un punto donde dije, bueno, Señor, te lo voy a entregar a ti, ya, o sea, ya no le voy a tener importancia, porque sí causaba un dolor en mi corazón, que yo al principio, o sea, estaba en esa negación de que no importa, pero había algo que sí, o sea, me afectaba emocionalmente. Entonces, hasta que llegué a ese punto que yo dije, bueno, Señor, ya ahí está en tus manos. De hecho, ni siquiera hice, porque siempre estaba ahí. Había hablado con un abogado, hablé con mi amigo abogado, híjole, miren, hice de todo. Pero al final nunca llegué a nada en la parte legal. Entonces dije, oye, Señor, bueno, no sé qué querés hacer, pero bueno, te lo voy a entregar y tú haces como querrás hacer. Yo ya no me voy a preocupar, voy a seguir adelante, porque al final eso es lo que nos toca, seguir avanzando y ver. Y es parte realmente a veces de los procesos cuando uno cree que está escuchando al Señor y hay veces que no pregunta, y realmente es, pues esto es más, lo digo en la parte que nosotros como cabezas y empresarios que nos volvemos, creemos que todo lo podemos resolver, ¿verdad? O sea, solitos nosotros, yo ya sé cómo lo voy a hacer y cómo lo hago, y al final siempre nos sale algo por ahí que no es así. Entonces, fue tal vez hace como 2 semanas tal vez, yo estuve llamando a esta persona y insistía, entonces dije yo, ya no voy a insistir. Le dije, Señor, bueno, así como les estaba diciendo, tú haz lo que tengas que hacer. Hace tal vez sí como unas 2 semanas, tal vez, no recuerdo muy bien, me llamó la persona y yo dije, bueno, a saber qué quiere, y bueno, me habló y que ahí ya tenía que nos pusiéramos de acuerdo, y pasó un día de ahí que no se pudo. Entonces dije, bueno, ahí Señor seguía haciéndolo, porque ni siquiera hice cosas, ni siquiera había contado yo que me había o que me iba a juntar con él, porque decía yo,
porque supóngase me habló un viernes y me dijo la otra semana y dije, a ver, ya me había hecho lo mismo meses atrás. Bueno, la cuestión es que llegamos a ese punto que nos íbamos a reunir, no se pudo, él tuvo un problema, pero me dijo, ¿sabes qué? Mándame el cuadro que vos tenés, qué es lo que tenemos pendiente y todo. Hablamos por teléfono y ahí por teléfono, pues él me explicó, miren, un montón de cosas que yo al final no quería ni escuchar, porque yo, pues al final yo sentía que no era la forma correcta que había hecho. Entonces me dijo, mira, mañana ya que cuadramos, hicimos unas cuentas, negociamos ahí, al final me dijo, mira, te voy a dar tanto. Está bueno, le dije, yo ya no quiero, ahí te lo voy a depositar mañana. Pero y así quedó, y la verdad que al final, a la gloria y honra del Señor, pues en la tarde al otro día, porque tampoco, como les digo, ni siquiera me quedé con la expectativa de que sí lo iba a hacer. Yo me dije, bueno, ahí ya queda en él. O sea, ya él sabrá qué va a hacer. Y le dije, bueno, Señor, tú sabes, va. Y bueno, ahí quedó. Pues así fue. En la tarde me mandó la boleta. Mira, aquí ya estamos saldados. Y pues gracias a Dios, pues así fue. Ya es una de las 2 personas que tenía que tenía ese problema, esperando y dejándole a las manos del Señor que haga lo mismo, y así va a ser, porque como les digo, el Señor da una instrucción y la verdad es que lo único que nos queda a nosotros es obedecer. Y realmente el Señor ha sido fiel, y como les decía hoy en la mañana cuando estábamos, el Señor sembró la semilla, yo tuve fe con un poco de dolor, pero lo que más importante que creo que fue es que en este proceso fue esa intercesión que yo le doy el mérito a mi esposa, porque es cierto, yo oraba, pero yo vi cómo ella lo hacía, pues a través de, pues ella, o sea, como orando por nuestra familia y ella declarando esa palabra, porque yo la escuchaba en las madrugadas. Yo decía, Señor, pues algo tú vas a hacer, y el Señor así lo hizo. Entonces yo los exhorto a que sigamos creyendo que el Señor va a hacer lo que Él prometió para cada uno de nosotros. Bueno, y nosotros somos testigos de esa etapa, ¿verdad? Que cómo duele que a uno le hagan esas cosas, el sufrimiento de verse uno despojado, de que ahora uno tiene que pagar y la gente en quien uno confió no resuelve. Y es difícil, ahí es donde esto que les digo yo que celebra el pueblo de Israel de perdonar, es difícil porque, miren, casos inclusive que gracias a Dios no ha pasado aquí, pero donde hay gente que ha dicho, mire, me tocó ir a la iglesia y me sentaron atrás del que me debe desde hace 10 años. Y yo lo miraba levantando las manos y como si nada, pero yo aquí con todo el pesar de todo lo que me tocó pasar por eso. Bueno, a mí me tocó vivir también, y me alegro mucho, José, porque es una demostración más que nos encanta defender a Dios. Él no necesita que lo defendamos, pero que hablemos siempre que Él es fiel. Amén. Bueno, ahora veamos este video. A ver si sale. Hace 9 años. Marroquín. Agárralo. Para. Es que como ella la sabe, déjala que ella la sabe. Pero la voy a hacer como Va, como usted Déjala que la hace, cante. como usted la hace. que presente
Les presentamos a Isabela, por favor. Escuchen su canción. ¡Bravo! En esa obra son conocidos, están esperando llevarse el Oscar. Pero mire algo, un detalle especial, es que si miran que la que canta es Andrea, ¿verdad? Y realmente la que canta aquí es Dulce. O sea que creo yo que hay un talento escondido y que un día ella va a estar cantando también. Pero estábamos hablando de esa situación en la que tenemos que reconocer que los días se hacen cortos. Yo acabo de ver a Andreita así, fíjate, así como está en el video. Y mira ahora, ya está casi de mi altura, ¿verdad? Entonces, igual Dulce, la que no cambia la huichita, porque vieron está como, ¿verdad? Hace ¿cuántos años desde ahí? 9 años. Miren a Nacho, antes lo miraba así, ahora lo miro para arriba, ¿verdad? Igual a ti. Entonces, los años los tenemos que aprovechar porque la vida es corta. Entonces, ¿cómo yo quiero que me recuerden? Bueno, y mire cómo, si yo quiero tener un recuerdo de mis hijas, ahí estamos en la casa y ellas están cantando las dos. Entonces, ¿qué recuerdo queda de ellos? Y seguimos viendo que están en los caminos del Señor. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que esas fotos que tenemos de acá sean un recuerdo para las generaciones dentro de 10, 20 años y podamos decir, José lo decía, honrando a su esposa, la intercesión de ella, Katy y Huichita que se levantaban a orar también, nosotros orando en nuestro nicho. Pero ¿cuántas oraciones Dios ha respondido? Porque aquí se trajeron las peticiones y lo empezamos a llevar como una familia, el orar y clamar. Algunas veces fue, oren por la mamá de alguien porque está enferma, oren por el negocio porque tuvieron un problema. No importa qué petición, pero todos dijimos, yo me uno a la oración. Y así tiene que seguir. Dijimos, número 1, autoevaluación. Número 2, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiere usted estar como cristiano? Yo como pastor quisiera estar en un lugar donde podamos tener reuniones todos los días si es posible. Porque esa es nuestra esencia. Una casa que esté abierta siempre para que se esté orando, predicando, ministrando, una escuela bíblica, un instituto de liderazgo, estar en un lugar, si no se puede propio, pero un lugar donde podamos recibir a toda esta gente que ahorita no puede venir acá, porque no hay parqueo. Pero que para nosotros es una bendición, porque mientras ese día llega, seguimos siendo muy objetivos en no dejar lo que el Señor nos dijo que hiciera. Y por el cual nos abrió la puerta aquí con Ailín y Luis. Ahora, pero yo tengo que tener un plan de acción. Yo tengo que saber dónde quiero estar de aquí a 1 año, dónde quiero estar de aquí a 5 años. Porque son preguntas importantes y yo tengo que trazar dónde me gustaría estar, pero tengo que ponerle tiempo, tengo que ponerle fecha, tengo que ponerme yo en una disciplina como las que yo les contaba. Si yo le tomo la palabra a esa coreana que es cristiana, hija de Dios, yo tengo que creer y decir, sí, yo quiero vivir 100 y si el Señor me lleva antes, pues gloria a Dios, pero tengo que hacer un plan de vida que haga verme yo allá en mi futuro haciendo cosas que todavía no estoy haciendo. ¿Dónde se quieren ver ustedes? ¿Cómo se quieren ver ustedes? ¿Se quieren ver haciendo y completando las cosas que Dios les ha dicho? ¿Se quieren ver obedeciendo la palabra que Dios les ha dado a través de la Biblia, a través de la profecía? Esos son desafíos que tenemos que tomar. Entonces, tenemos que saber que somos responsables de hacerle caso al Señor y no ser como esos 2 hijos. El que dijo sí lo hago y no lo hizo. Tenemos que tomar el ejemplo del que dijo no y al final terminó haciendo lo que el Padre le dijo que hiciera. Yo
me identifico con el segundo hijo, porque somos muy dados a decir no, y de ahí lo terminamos haciendo. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Verdad? Que el Señor pueda permitir que lo que hemos dicho no de enero a septiembre, a partir de octubre, en noviembre y en diciembre, podamos decir, sí le hice caso al Señor, por lo tanto, ahora yo puedo estar con una mejor actitud. Así que los quiero animar. Quiero terminar con este verso que me impactó mucho, este pasaje, y tal vez algunos lo conocen, otros no, pero tenemos que mencionarlo. Y está en Mateo 18, del 21 al 35. Y no lo vamos a leer de corrido porque quiero hacer el resumen ya para terminar. Y dice, la historia narra, bueno, mejor lo leámoslo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús contestó, hasta 7. O sea que el mismo Pedro puso la condición, ¿se dieron cuenta? Ya le estaba diciendo, Señor Jesús, hasta 7 veces tengo que perdonar al que peca contra mí, como que diciéndole, a la octava le rompo la cara a ese. Entonces se le acercó Jesús y le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 144 veces. ¿Sí? Es en realidad un número, las veces que yo tengo que llegar al extremo para perdonar a alguien, o el Señor lo dijo de una manera que nosotros lo miramos inalcanzable. Porque muchas veces que nos digan que tengo que perdonar a alguien 2 veces, ya es difícil, ¿sí o no? O digamos 144. Y entonces dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Adelante, sigamos pues. Veamos esto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo él? A ver, hagamos una pausa ahí. Número 1, se postró. Número 2, le pidió. Y número 3, le prometió. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 3 cosas que tienen que haber en el arrepentimiento: postrarse, pedir y prometer. Si no, no es arrepentimiento. Adelante. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Y cuánto le debía el otro al rey? 10,000. ¿Y este cuánto le debía a él? Y haciendo de él, o sea, tomando de él, le ahogaba. ¿Se imaginan? ¿Quieren representar ese cuadro? José, hagamos ese cuadro. ¿Quieres ser el consiervo? Y haciendo él, tomándolo a él, le ahogaba. O sea, ¿qué significa eso, Nacho? Diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, se postró, le rogaba, le rogó, y ten paciencia conmigo y yo te lo pago. Hizo lo mismo que el otro. Ahora miremos la respuesta. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hasta ahí va.
hasta 35 dije, ¿no? Así. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Conclusión, mis hermanos. Tenemos que vivir agradecidos porque el Señor nos perdonó. Amén. Y si no nos hemos arrepentido de todo corazón, hoy es la oportunidad para que nos postremos, para que le roguemos a Dios y para que le prometamos. Al final, el malo no es Él. Él es el Rey bueno, que dice que Él perdona todo lo que nosotros le debemos. Pero dice que nuestra actitud no tiene que ser contraria a su corazón. Porque si nosotros somos déspotas, si nosotros somos malvados, entonces Dios lo que va a hacer es que va a mandarnos ¿con quién? ¿Qué decía ahí? Regresame al 34, por favor. Y eso es lo delicado. Entonces su señor enojado le entregó a los... Hay personas que están pasando procesos complicados en su vida porque los verdugos lo están atormentando a causa de su corazón que no es perdonador. Hay personas que porque no perdonan, así como el Padre nos perdonó, están siendo atormentados y que tienen que salir de esa cárcel porque el Señor los quiere ver libres y los quiere ver bendecidos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Voy a hacer una pequeña oración y luego pasa mi esposa para ministrar la cena del Señor y lo que el Señor le dé. Quiero pedirle, por favor, si usted se puede levantar las manos al cielo. No nos vamos a postrar ahorita, sino nos vamos a levantar las manos al cielo y decirle: Señor, hoy tú me has hablado de que yo tengo que hacer cambios en mi vida en el día del perdón. Te doy gracias porque para nosotros los cristianos ya no es solo un día el que yo puedo arrepentirme y pedirte perdón, sino que yo puedo hacerlo mientras haya oportunidad, cualquier día de mi vida. Hoy, Señor, estamos en 28 de septiembre. Han pasado 9 meses del 2025. Y reconozco, Señor, que yo tengo que moverme. Yo tengo que moverme y salir de la zona de confort. Señor, al evaluarme, yo veo que hay cosas que no he dejado que tú cambies en mi vida. Señor, cuando reviso dónde estoy, puedo ver pocos avances. Quizá estos no se han logrado por mi falta de fe y mi falta de rendición a ti. Señor, cuando reviso mi vida y veo, Señor, si he sido agradecido, me puedo dar cuenta que no he dado gracias por todo. Me puedo dar cuenta que en estos 9 meses te he fallado en ser responsable con las cosas tuyas. Puedo ver, Señor, que me hace falta mucha obediencia, mucha entrega. Pero en esta mañana yo identifico que mi prioridad debe ser tú, Señor. Ponerte a ti de primero, hacerte caso y mantenerme en una actitud de agradecimiento por la vida eterna y por mi perdón de pecados.
En esta mañana, Señor, yo te vengo a entregar los 3 meses que vienen de este 2025. Y quiero tomarme un minuto para entregártelo. Quiero consagrártelo a ti, Señor. Yo quiero que usted repita conmigo esta frase: Señor, quiero que se haga tu perfecta y agradable voluntad en mi vida. Que estos 3 meses que vienen sean mis mejores meses, donde yo pueda declarar que hay alabanza y adoración en mi boca, que hay gratitud, que he avanzado en aquellas cosas por las que me arrepentía siempre, pero que no quería soltar. Señor, yo declaro que estos 3 meses son 3 meses de consagración. Son 3 meses de admirar al Espíritu Santo. Son 3 meses de ver lo sobrenatural en mi vida y en esta iglesia. Yo me comprometo que en estos 3 meses yo voy a recibir la palabra, a revisar la palabra profética que se me ha dado. Voy a leer tu palabra y voy a revisar cómo está mi vida en cuanto a eso. Finalmente, Señor, quiero pedirte que nos des a toda la iglesia Ministerios Caminando con Dios 3 meses de hambre y sed de ti. Que te podamos buscar con más intensidad que como lo hemos hecho en el resto del año. Y que podamos soltar las cadenas del rencor, del odio. Que podamos perdonar y darnos cuenta que aún de esos problemas tú has provocado bendición para nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y nos rendimos a ti agradecidos porque somos nuevas criaturas, hechos a la semejanza de Jesús y llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quédese de pie, por favor.